Si Él vive y vive por los siglos de los siglos, la Biblia dice que el Dios a quien servimos, al Dios a quien en esta mañana estamos adorando, es un Dios que no tiene principio ni tiene fin. Hoy en la mañana, que al despertarme, meditar en el Señor, me levanté con ese pensamiento, y mi oración era en la mañana que la mente humana es una mente finita, que no podrá alcanzar a comprender la eternidad de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es eterno, cuando dice que no tiene principio ni tiene fin, con eso solo mi pensamiento se embota, los fusibles se funden, porque es difícil entender, comprender la eternidad de Dios. Pero el propósito principal de la existencia de Dios es que Él nos creó, Él nos formó, e incluso dice su palabra que Él nos apartó, nos escogió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera creado, dice Dios en su palabra que Él ya nos había escogido. E incluso antes que fuésemos engendrados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. Imagínense. Ahí se me funden los fusibles, y mejor me quedo ahí, confiando en Dios, porque la fe no es ver para creer, la fe es obedecer. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, a pesar que hemos sido infieles contigo, con tu palabra, nos sostienes. Y solamente es por tu pura gracia, es por la cual estamos aquí. Y es por tu gracia que hoy también muchos en otros lados, a través de esta transmisión, están escuchando tu palabra. No es porque estemos deseosos de hacerlo, sino porque tu gracia nos trajo para poder escuchar tu palabra y ser alimentados a través de ella y obtener fe a través de ella, y la fe es aumentada cada vez que oímos, que comemos de tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que en esta mañana sigas tomando el control de todas nuestras vidas, y que hoy la palabra que se ha preparado con anticipación, el Espíritu Santo la lleve del oído al corazón y sea encarnada ahí para vivirla un día a la vez. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 13, entramos en el capítulo 13 de Marcos, y dice del versículo 1 al 23, en el nombre de Jesús, se lee así: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes todas las naciones,
Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Hemos escuchado a través de los tiempos el evangelio, de cómo se ha predicado, de cómo Dios ha dejado una advertencia de que este mundo tendrá un final. Cuando hablamos del mundo, hablamos de la humanidad. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero ¿cuál fue el propósito de crearlo? Fuimos creados para adorarle a Él, para servirle a Él, para eso. Pero la humanidad a través de la historia no busca a Dios, se ha olvidado de Dios. Y la Biblia es muy clara cuando dice que el hombre por sí mismo no busca a Dios, no tiene el deseo mínimo de buscar a Dios. Mas sin embargo, Dios en su gracia, en su misericordia, mandó el primer misionero celestial, Jesús, su Hijo amado, en el cual vino en busca de todo aquello que no quiere buscar a Dios, que no ama a Dios. Y Jesús entregó su vida, muriendo en esa cruz del Calvario, para salvar a todo aquel que Dios trae a su presencia. Porque escuche esto, nadie llega a Él si Él no lo trae. Por eso somos bendecidos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros tuvo la mínima intención de buscar a Dios, sino que Dios mandó a buscarnos por medio de Jesús. Y Dios es digno de ser exaltado y de ser glorificado. Pero el propósito en esta mañana de Marcos 13, del 1 al 23, es una advertencia a los discípulos, a la iglesia, sobre los desafíos, sobre las persecuciones que enfrentarían los discípulos en el futuro, así como la iglesia está enfrentando en estos tiempos. Y Jesús describe un periodo de gran tribulación que es caracterizado por falsos cristos. Ahora, hoy en estos tiempos no hay esos falsos cristos como habrán en los días finales. Hoy hay falsos engañadores, hay falsos maestros, hay falsos predicadores, lo hay. Pero este es el principio de dolores, aún no es el fin. Y Jesús advierte sobre la aparición
de esos falsos mesías y profetas que engañarán a muchos. Jesús dice que habrá guerras, habrá desastres naturales, como terremotos, hambrunas, como señales del fin del mundo. Hace unos días cumplimos 2 años de la catástrofe del Otis que azotó Acapulco. 2 años. En estos días pasados, 15 días pasados, en Veracruz, Poza Rica y todos los pueblos aledaños, hizo feo las lluvias, desastres naturales. Muchas gentes perdieron la vida. La Biblia dice que todos estos acontecimientos son principios de dolores, pero aún no es el fin. Jesús anunció y dijo que habría persecución a los creyentes. Si usted escucha las noticias, en África hay una persecución masiva contra todo lo que se llame cristianismo. Las máquinas no se dan abasto haciendo pozos para enterrar a todos aquellos cristianos que han sido perseguidos y muertos a causa del Evangelio. Jesús lo dijo, Jesús lo anunció, donde todos los discípulos de Jesús enfrentarían severa persecución por medio del odio y por su fe. Si mencionamos a todos los discípulos de Cristo, a todos aquellos apóstoles, todos murieron de una manera terrible, excepto Juan, el teólogo, porque había un propósito de Dios para él al final, porque él iba a revelar lo que iba a acontecer al final de lo que habla Apocalipsis. Pero si mencionamos a los demás, unos murieron a espada, otros crucificados, otros fueron quemados, aserrados. Jesús lo dijo. Sin embargo, Jesús también ofrece consuelo y ofrece esperanza para aquellos que perseveran hasta el final. Jesús promete regresar en gloria para reunir a todos los elegidos. Y hoy en esta mañana Jesús nos hace un llamado a la vigilancia, un llamado a la perseverancia y la fe en medio de la adversidad en el cual estemos pasando, recordando que la venida de Jesús es segura y que Él protegerá a todos sus elegidos, a todos aquellos que confían en Él. El tema de esta mañana le puse por nombre discernimiento y fidelidad en tiempos de confusión. El mundo en la actualidad está confuso, está confundido. El mundo se pregunta por qué sucede esto, por qué sucede aquello y el otro. Pero como no leen la Biblia, no hay respuestas para ellos. Pero aquellos que estudiamos la Biblia y que honramos la palabra de Dios, tenemos la respuesta de Dios para nuestras dudas y preguntas. Y por eso la palabra de Dios hoy nos invita a tener ese discernimiento y ser fieles en los tiempos de confusión, tiempos de prueba. El Evangelio de Marcos se dice que probablemente fue escrito en los años 65 y 70, en un principio de persecución intensa, bajo el emperador Nerón, y en los años más cercanos a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por el ejército de Tito. Y Jesús pronuncia este discurso conocido como el discurso del Monte de los Olivos, donde unos días antes de su crucifixión, Él habla sobre esto. Y los discípulos
estaban admirados por la grandeza del templo. Decían: mira, qué hermosas piedras. El templo era símbolo de orgullo nacional judío. El templo de Herodes era el centro religioso, el centro político y económico de todo el judaísmo. Y la religión judía estaba controlada por varias facciones: por los fariseos, saduceos, escribas y celotes. Y todos ellos tenían una expectativa mesiánica muy fuerte y profunda, donde muchos de ellos esperaban a un Mesías político, libertador, que destruyera el dominio romano que estaba sobre ellos. Y en el contexto político, Roma dominaba todo lo que era Palestina mediante el imperio de todos sus gobernadores, que era Pilato en Judea y Herodes en Galilea. Y en ese tiempo había tensión política y social, como revueltas judías contra Roma, así como un creciente descontento por todos los impuestos y todo lo que esa nación, los gobernantes hacían con el pueblo de Israel. Ahora este discurso está hablando de los últimos tiempos, donde Jesús anuncia, profetiza la destrucción del templo, que era símbolo del juicio de Dios sobre una nación infiel como Israel. Pero también en este mensaje prepara a sus discípulos para la tribulación que ellos tendrían una vez que Jesús partiera. Les enseñaba a tener discernimiento frente a falsos mesías y persecuciones. Ahora, este pasaje de Marcos 13 tiene una relación con eventos cercanos al año 70 después de Cristo y anticipaciones del fin de los tiempos. Y si somos cuidadosos al estudiar Marcos 13 del 1 al 23, nos damos cuenta que Jesús y sus discípulos han salido del templo, desde el monte de los olivos, dice, frente a Jerusalén. Y ellos ahí, a solas con Jesús, le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrán de todas ellas? ¿Cuándo se cumplirán? Y Marcos 13:4, Jesús responde, pero no responde con fecha, como hoy en día. Muchos ponen fechas, que tal año, tal tiempo, va a pasar esto y aquello, y no se cumple. Jesús nunca pone una fecha, sino da advertencias espirituales. Y quiero mencionarles la primera advertencia que Jesús hace a los discípulos y hace a la iglesia hoy en estos tiempos. Es la advertencia contra el engaño religioso. ¿Qué dice? Mire lo que dice Marcos 13, 5 al 8. Alabado sea el Señor. 5 al 8. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. ¿Qué dijo? Miren que nadie los engañe. Ni el pastor, ni el líder, ni el maestro. Que nadie los engañe. Por eso la importancia de que todo cristiano tenga una Biblia en casa y leerla. Porque en las mismas congregaciones cristianas hay engaños. ¿Cómo? Sí. Y el engaño está en interpretar de una manera incorrecta la palabra de Dios. Cuando el mensajero, cuando el predicador, cuando el maestro no da el concepto correcto a la palabra de Dios, está engañando al pueblo.
Y si el cristiano, el creyente, no estudia la palabra de Dios, se vuelve una tendencia, como dice la religión secular, la religión tradicional. Si el cura lo dice, hay que creerlo, pero no es así. Y Jesús advierte, dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque surgirán falsos cristos, surgirán falsos maestros, falsos predicadores, falsos maestros, falsos pastores. Y muchos se presentarán diciendo que son el Cristo. Yo soy el pastor, soy el predicador. Y Jesús advierte que la confusión espiritual será constante. ¿Sabía usted que hay mucha confusión aún en el creyente? ¿Por qué? Porque viene un predicador, enseña de una manera, viene otro predicador, enseña de otra manera. Y dice el creyente: pues, ¿a quién voy a creerle? Por eso el predicador, el maestro, el pastor, debe estar preparado, conocer las Escrituras, pasar tiempo, días, noches, madrugadas con el Señor. ¿Por qué? Porque la revelación ya está en ella. Ya no hay nueva revelación. Y la revelación que Cristo nos da aquí dice que tengamos cuidado con este tipo de predicadores, de maestros, de pastores, que disfrazan la palabra del Señor, que la enseñan de una manera equivocada. Muchos, dice, serán engañados por estos falsos. La segunda advertencia: guerra y rumores de guerras. ¿Lo hay? Sí lo hay. Dice el 7 y el 8: mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, no te espantes, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Hubo la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, y se dice que habrá una Tercera Guerra Mundial, que veo imposible. La única guerra final que será en el Armagedón, donde Dios vencerá a todos los ejércitos del enemigo. Rusia, Ucrania, disputando siempre poderes, porque es lo que se disputa, poderes. Mandan a pelear a gente inocente que ni conoce con aquel que va a pelear, a matar por unos hombres enfermos de poder que quieren tener más poder. Guerras, rumores de guerras. Ahora, en el mundo siempre habrá agitación, el mundo siempre estará agitado, aunque el caos no es el fin, sino es parte del proceso de la segunda venida de Cristo. Y esto debe de suceder, pero todavía no es el fin. Ahora, el discípulo de Cristo, el cristiano, no se deja dominar por el pánico, por el miedo, ni por las voces que oye, ni por las emociones. Más bien, el creyente verdadero permanece centrado en Cristo y en su palabra. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu otro lado, pero ¿qué dice? Pero a ti nada te pasará, porque la soberanía de Dios está ahí. Ahora, el día que Dios permita que nos suceda algo, no es por un accidente, sino que es un propósito de Dios para nuestras vidas y para su reino, porque Dios no comete errores.
Dios no se equivoca. Dios es perfecto. La tercera advertencia sobre las persecuciones. Versículo 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dice: mirad por vosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchos serán entregados en concilios, en sinagogas, y serán azotados. Eso fue lo que vivieron los discípulos, los apóstoles del Señor. Fueron perseguidos, encarcelados, azotados ante los gobiernos. Esto nos dice que la persecución ha estado de esas autoridades religiosas y civiles. Escuche bien, mire. La persecución no se da tanto de la gente que no cree en Dios. La mayor persecución se ha dado y se da de aquellas autoridades religiosas y civiles. Por ejemplo, la lamentada Santa Inquisición. Lea la historia, donde el catolicismo se inventó la Santa Inquisición, donde aquellos que predicaban a Jesucristo como Señor y Salvador los llamaban herejes, y por lo tanto eran aserrados, eran quemados vivos. ¿Por quiénes? Por autoridades religiosas. Hoy se sigue igual. Si usted escucha las noticias en Chiapas, la religión tradicional, si el hermano en Cristo no da la cooperacha para la fiesta del santo patrón, lo meten preso y los obligan a salirse, le quitan tierras, propiedades. De esto está hablando Jesús, donde las mismas autoridades religiosas que dicen que creen en Dios y que aman a Jesús y que son la verdadera iglesia de Cristo, son los que más persiguen a los cristianos. Pero esta persecución dice que servirá para dar testimonio. Por ejemplo, cuando la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, Dios mismo provocó una persecución. ¿Por qué motivo? La historia dice, no lo dice la Biblia, pero la historia de la iglesia dice que aquellos primeros cristianos estaban asustados por lo que habían visto con sus propios ojos, la persecución y la muerte de Jesús en la cruz. Y ellos sabían que todos aquellos que seguían a Jesús tendrían el mismo destino. Así es que ellos estaban encerrados, se encerraban en sus casas, no salían. Y entonces Dios permitió una persecución donde iban a las casas y los sacaban.
¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a huir a otros lugares, y a donde ellos iban pasando, ¿qué iban haciendo? Iban hablando del Evangelio, iban hablando de Cristo. Entonces la persecución tiene un propósito de Dios. Si muchas veces somos entregados o azotados, es para dar testimonio del poder de Dios. Ahora, el sufrimiento del creyente no es estéril, más bien es un medio de testimonio al mundo. ¿Y sabes qué? Por eso es importante, como decíamos al principio, pasar tiempo leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque en el momento de persecución, tribulación, de prueba, el Espíritu Santo es nuestro defensor. Y Él nos recordará las palabras que vamos a decir. ¿Cuáles palabras? Aquellas palabras que el día antes estuviste viendo a través de la Biblia. Pero si no leemos la Biblia, la pregunta es: ¿qué palabra el Espíritu Santo te dará? No es algo que bajará del cielo y te va a decir: di esto. No. Él te recordará las palabras que has escuchado, que has leído a través de la misma Escritura. Y Jesús promete una presencia activa del Espíritu Santo en los momentos de prueba. No trata de improvisar. No, aquí se trata de que el creyente, de que el discípulo tenga una dependencia espiritual con Dios a través de su palabra. La cuarta advertencia: divisiones familiares y perseverancia. Los versículos 12 al 13 dice: y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Hermanos, llegará hasta ese extremo. Hasta ese extremo sucederá. Ahora, ¿cuándo sucederán estos versículos? ¿Serán para estos tiempos? ¿O es después que la iglesia se haya ido? Eso lo vamos a ver al final, porque por eso es importante no confundir a la congregación, saber los versículos que son para la iglesia y los versículos que son para Israel y el pueblo gentil, que pasará la gran tribulación. Pero aquí dice que el discípulo tendrá costos personales, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Diga conmigo: la fidelidad en medio de la oposición manifiesta la autenticidad de la fe. ¿Qué significa esto? Cuando somos perseguidos, pero pero estamos aferrados en la confianza en Dios, esto manifiesta que nuestra fe es auténtica y que no sigo a Dios solamente porque me bendice, porque me da vida, porque me da salud, porque me da un buen trabajo. No, lo seguimos porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Y que mi fe y mi confianza es auténtica y es manifestada en medio de la persecución, en medio de la enfermedad. Quinta advertencia es sobre la abominación desoladora. Versículo 14 al 23. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, dice: el que lee, entienda. Por eso, escuche esto. Leer la Biblia, solo por leer la Biblia, es no entenderla. Ahora le diré cómo vamos a entender la Biblia. Primero, antes que vaya a leer la Biblia, hable con Dios. Dígale: Señor, quiero que me des entendimiento de tu palabra.
Déjese guiar por el Espíritu Santo y no lea de una manera desesperada tratar de terminar el capítulo porque quiere terminar de leer la Biblia en un año. No, porque entonces leerlo como cualquier libro. Yo llevo varios años, escuche bien y le soy honesto, tratando de terminar la Biblia, de leerla, y no la he terminado. ¿Por qué? Porque cada capítulo y cada versículo que leo trato de escudriñarlo por medio de la historia, por medio de la teología, por medio del exégesis, por medio del contexto político, por medio del contexto tradicional, y eso te lleva horas y te lleva días, y no he terminado de leerla toda. ¿Por qué razón? Por esto, por lo que le he explicado. Entonces, leer por leer es como leer cualquier libro. No, aquí hay que escudriñarla. Y cuando la escudriñamos y oramos antes de hacerlo, el Espíritu Santo se encargará de mostrarnos la revelación que ya está en ella. No nos va a inventar una nueva revelación, no, sino aquella que ya está en la misma Escritura. ¿Por qué? Porque ella no se contradice. Entonces, dice los versículos que leímos: cuando veáis la abominación desoladora, del versículo 14, aquí hace una alusión. En su casa lea Daniel capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, verso 31, capítulo 12 y verso 11. ¿Qué habla aquí? Se profetiza un acto de sacrilegio en el templo. Ahora, históricamente puede referirse al asedio y profanación del templo por Roma en el año 70 después de Cristo. Pero también apunta simbólicamente a futuras profanaciones antes del retorno de Cristo. Algo que sucedió ya en Jerusalén en el año 70, donde el templo fue profanado. Pero dice también que habrá una huida urgente. Los versículos 14 y 18 dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Luego da una advertencia: mas hay de las que estén encintas, embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Y da un consejo: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno. Ahora, todo esto tiene una interpretación. ¿Por qué dice que se tiene que orar para que la huida no sea en invierno? Hay mucha nieve, se pierde el camino, no puedes ver, hay muchas situaciones, factores. Y Jesús exhorta a huir, dice, sin demora, cuando vean estas señales. Ahora, Dios provee advertencia, pero espera una obediencia inmediata. Jesús dice que habrá gran tribulación. Vamos a leer versículo 29, 19 y 20. Dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió
acortó aquellos días. ¿Para quiénes son estos versículos? ¿Es para la iglesia o es para Israel? Lo vamos a ver al final. Pero dice que habrá tribulación cual nunca la ha habido. Y esto es una descripción del juicio divino y del sufrimiento extremo. Dios, sin embargo, dice que acortará los días por amor a sus escogidos. Y sigo insinuando, ¿para quiénes son estos versículos? Porque hay una confusión. Y por eso muchos dicen que la salvación la puedes perder, porque dice que si no fuere por los escogidos, nadie sería salvo. Y que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y dice, no, porque podemos pecar y podemos perder la salvación. Entonces hay una confusión. Por lo mismo. Porque a veces los predicadores no nos damos el tiempo para realmente escudriñar. Y ponemos en confusión a los hermanos, al pueblo. Habrá nuevos engaños religiosos. Verso 21 al 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, dice, no le creáis. Ahora escucha esto. Si usted se ha dado cuenta, muchos cristianos andan buscando milagros. Y dice, no, en tal campaña va a venir el evangelista X. Y tiene el don de milagro, tiene el don de sanidad. ¿Y qué hacen? Van los creyentes buscando la sanidad, porque el evangelista estará ahí. Y cuando regresan más confundidos de cuando llegaron. Porque lo único que hizo el evangelista es cobrarles el milagro que nunca se dio. A esta fila dice, a los que quieran dar 1,000 pesos por el milagro, y la gente cae en eso. En la ignorancia espiritual, porque no leen la Biblia. Habrá falsos cristos, falsos profetas. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y luego dice, mira, dice, y harán señales y prodigios. ¿Para qué lo hacen? Para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora, voy a adelantarme un poquito. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿Para quiénes son estos versículos? Estos versículos no son para la iglesia. Estos versículos es para Israel y los gentiles que se van a quedar después del arrebatamiento. Donde esos falsos cristos que van a salir de a montón, hermanos, van a hacer milagros y señales. ¿Por qué razón? Porque el mismo anticristo le dará ese poder para hacerlo. ¿Cuántos conocen la estatua de Lázaro Cárdenas que está aquí en la sabana? Todos, ¿eh? Bueno, el anticristo, el falso Cristo, le dará poder a esas estatuas para que hablen, que digan, si usted se quedó, ¿a dónde vas? Oye, ¿por qué te quedaste del arrebatamiento? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Es lo que dice la Biblia, hermano, que va a acontecer en aquellos tiempos. Que engañará, dice, aún a los escogidos. Y Jesús dice en el 23, mas vosotros, ¿a quién? A los cristianos. Mirad, os lo he dicho todo antes. A Jesús desde antes ya había hablado de esta situación, de que habrá falsos cristos y falsos profetas que realizarán señales para engañar incluso a los elegidos. Y Jesús repite, mirad, dice, os lo he dicho antes. Jesús nos dice que el discípulo, el creyente, debe vivir alerta,
sobrio y fiel. Diga conmigo, la fe no se mide por lo espectacular. La fe se mide por la perseverancia en la fe. Pero ¿qué es lo que se busca en muchas iglesias? Algo espectacular, que el predicador grite, brinque, hable en lenguas, profetice. Eso es lo que mucha gente busca. Pero cuando un maestro de la Biblia se para al frente y empieza a hablar del evangelio puro, genuino como es, y solamente está parado, no se mueve, dicen ahí, el Espíritu de Dios. ¿Usted cree eso? No. La fe no se mide por lo espectacular que seamos en predicar. No. La fe se mide por la perseverancia en la fe. Que aunque estemos pasando por tribulaciones, por enfermedades, por escasez, pero permanecemos fieles y somos radicales, allí es donde está el Espíritu Santo. ¿Sabía usted que el avivamiento está en cada creyente? Cuando el creyente, a pesar que está atribulado, está pasando por tribulaciones, yo que sé, pruebas, pero él permanece, ahí está el avivamiento. El avivamiento no es gritar, correr, no, ese no es el avivamiento. Hablar de una manera agitada, que se me desgarre la voz, eso no es avivamiento. Avivamiento es cuando el creyente está firme, aún en las pruebas, aún en la enfermedad. Él dice: yo seguiré confiando en ti. Aunque esté pasando por valles de lágrimas, yo seguiré confiando en ti. Aunque yo esté pasando por el fuego, yo sigo confiando en ti. Ese es avivamiento. Ese es avivamiento. Ahora sale una pregunta muy importantísima sobre este tema. Y los discípulos le hicieron esta misma pregunta a Jesús. Le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas ellas hayan de cumplirse? Ahora la pregunta es: ¿a qué cosas se estaban refiriendo? Cuando dice ¿cuándo se cumplirán estas cosas?, se estaban refiriendo a la destrucción del templo, porque dice que Jesús les mostró el templo y ellos vieron el templo tan hermoso y ellos se maravillaron. Pero Jesús les dijo: ¿sabes qué? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sobre esta pregunta los discípulos le hicieron a Jesús: ¿cuándo se llevaría a cabo esto? ¿Cuándo se cumpliría? Jesús no puso fecha, pero hubo un cumplimiento en el año 70 después de Cristo, cuando Tito con su ejército entró a Jerusalén y destruyó el templo. Pero también tiene algo que ver con los eventos futuros que van a venir en su segunda venida gloriosa, que todavía está por cumplirse. Ahora, en el año 70 después de Cristo, hubo un cumplimiento parcial histórico: la abominación desoladora. Un cumplimiento inicial cuando las tropas romanas rodearon la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo. La historia dice que muchos cristianos del primer siglo recordaron las palabras de Jesús. ¿Y qué hicieron?
huyeron a un lugar llamado Pella, salvando sus vidas. Por lo tanto, parte de este pasaje ya se cumplió en la destrucción del templo en Jerusalén. Sin embargo, varios detalles no se ajustan totalmente al evento del año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que habrá una gran tribulación, y no la ha habido todavía. Una gran tribulación como nunca la ha habido. Por lo cual esto apunta a un tiempo sin precedentes, a un futuro, donde se mencionan falsos cristos con grandes señales y prodigios, un rasgo que coincide con lo que se describe en Apocalipsis capítulo 13, léalo en su casa, durante el reinado que hará el anticristo. Jesús también alude el fin del mundo en los versículos 24 a 27, lo que claramente no ocurrió en el siglo I. Por lo tanto, el cumplimiento final de Marcos 13, 14 al 23, será durante la gran tribulación después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿aplica a la iglesia o aplica a Israel? La respuesta es: depende de la parte del pasaje. Por ejemplo, si quiere anótalo, que es muy importante. Los versículos del 5 al 13, donde nos habla de principios de dolores, persecución, fidelidad y evangelización, su aplicación es actual, es decir, en la era de la iglesia. Es para nosotros. Pero los versículos 14 al 23, donde nos habla de la abominación desoladora, la huida a los montes y gran tribulación, su aplicación es después del arrebatamiento, donde este tiempo de gran tribulación afectará principalmente al pueblo de Israel, porque la iglesia ya no estará aquí. La iglesia se fue en el arrebatamiento. La iglesia no estará en la gran tribulación. Vamos a comprobarlo. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16 y 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, todos los cristianos, todos aquellos que murieron siendo salvos, cuando Cristo venga en las nubes, que esa no es su segunda venida, porque en la segunda venida Él pisará la tierra y no vendrá solo, sino vendrá con la iglesia que será levantada tiempos antes. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí y así estaremos siempre con el Señor. Vea que en cualquier momento, esto puede suceder en cualquier momento, puede suceder hoy, al rato, mañana, no lo sabemos, pero puede suceder en cualquier momento. Y decíamos que los versículos 14 al 23, donde nos habla de la abominación desoladora, la huida a los montes y gran tribulación, su aplicación es después del arrebatamiento, donde este tiempo de gran tribulación, decíamos, afectará principalmente al pueblo de Israel y a los gentiles que se quedaron. En conclusión, la iglesia no estará en la gran tribulación. Gloria sea al Señor. Ella no estará en la gran tribulación. Los versículos
que leímos de Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17, donde el arrebatamiento sucederá en cualquier momento, donde la iglesia será levantada para encontrarse con el Señor en el aire. Y Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le pregunto, ¿qué se estará derramando en el tiempo de la gran tribulación? La ira de Dios. Y precisamente de esta ira Dios guarda a la iglesia. ¿Por qué? Dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, para recibir su ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante como creyentes estar vigilando. Dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Pero todo esto, este versículo también tendrán cumplimiento en ese tiempo, donde Jesús promete también en este tiempo guardar, proteger a su iglesia de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. La iglesia existe porque Dios la guarda. La iglesia está porque así es la voluntad de Dios. Termino con lo siguiente. En Marcos 13, del 1 al 23, tiene aplicaciones presentes para nosotros. ¿Cuáles son? Que tengamos discernimiento al mensaje, a la predicación, que no nos comamos cualquier alimento que nos dan, cualquier mensaje. Tengamos ese discernimiento. Si lo que está hablando el mensajero, el pastor, el maestro, el evangelista realmente es palabra de Dios. Discernimiento. Segundo, vigilancia. Estar vigilando y perseverando. ¿Cómo? Por medio de la oración, por medio de la palabra, el estarme congregando, el ser fiel al Señor. Si no tenemos discernimiento, vigilancia y perseverancia, fácilmente usted puede ser engañado. Pero escuche, pero su cumplimiento literal y completo de todo esto hablado ocurrirá después del arrebatamiento de la iglesia, en el periodo conocido como la gran tribulación, especialmente enfocado en Israel y las naciones. Y daré un punto de reflexión final. Jesús no nos dio estas profecías para alimentar la curiosidad, más bien las dio para fortalecer nuestra fidelidad, nuestra esperanza y confianza. Por lo tanto, la iglesia, el cristiano debe vivir vigilante, fiel y esperanzado, sabiendo que cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguid la cabeza, levantar la cabeza al Señor, porque nuestra redención se acerca. Vemos guerras, rumores de guerra,
nación contra nación, reino contra reino. Hay persecución. Vea las noticias. Vea en Afganistán cómo los musulmanes, en nombre de Alá, están matando a cientos y miles de cristianos que profesan a Jesucristo como Señor y Salvador. En África, en todas las naciones, hay persecución contra los redimidos de Dios. Hay persecución. Pero todo esto es principio de dolores. Así es que no tardemos en buscar más a Dios, en consagrarnos a Él, porque vienen tiempos más peligrosos. Y el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. No hay fecha, no hay días, no hay mes. No dice la Biblia cuándo será esto, pero dice que estemos erguidos, con nuestra cabeza levantada al Señor, confiando en Él. Oramos, cierra tus ojos y ahí a solas con tu Señor, habla con Él. Padre Celestial, hoy que estamos, Señor, en tu misma presencia, rendimos nuestro corazón a ti, reconocemos que tú eres el Señor de la historia y el dueño de los tiempos. Hoy tu palabra nos ha advertido sobre días de confusión, engaño y tribulación, Señor. Pero también nos has recordado que nada escapa de tu soberano control. Padre y nuestro Señor, enséñanos a vivir vigilantes y fieles en medio de un mundo que se aleja de ti. Danos discernimiento para no dejarnos seducir por falsos mensajes, ni temer a las guerras, rumores o pruebas que sacuden la tierra. Que en medio de la incertidumbre, Señor, nuestra fe permanezca firme en Cristo Jesús, la roca inconmovible, el alfa y la omega, el que fue, el que es y el que ha de venir. Guarda, Señor, tu iglesia con poder como siempre lo has hecho. Que mientras esperamos el glorioso día del arrebatamiento, no nos durmamos espiritualmente, sino que seamos testigos fieles, predicando tu evangelio con valor y con pasión y esperanza. Te pedimos, Señor, que guardes nuestro corazón del temor, que remueves cada día para creer en ti. Creemos en las promesas, Señor, en tus promesas. Y permítenos que jamás nos separemos de ti, sino que cada día estar listos cuando suene la trompeta final. Ven, Señor Jesús. Mientras tanto, ayúdanos a permanecer fieles, sobrios y llenos de tu Espíritu, esperando con gozo tu venida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Gracias.